Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Seminario Permanente de Estudios sobre Modernidad, Perspectivas Críticas y Plurales. Estamos muy contentos hoy porque tenemos un invitado muy especial, el doctor Arturo Rico Bobbio, quien nos presentará su libro y dejo a Zenorina para que ella presente. Adelante. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Es un honor tener a un doctor tan querido, además por la Academia de Filosofía de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y bueno, para que tengan conocimiento de la trayectoria que tiene el doctor. Él es doctor en filosofía, maestro en Derecho Social, con licenciaturas en Derecho, Filosofía y Letras Españolas. Actualmente es profesor académico emérito, investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y bueno, y recientemente les han dado el reconocimiento como integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Y justo comentábamos hace un momento que ese reconocimiento que nos da muchísimo gusto tiene que ver por la trayectoria del doctor, muy consistente en un trabajo sobre la filosofía del cuerpo, ¿no? Me atrevería a decir que de los filósofos mexicanos que ha trabajado de manera amplia y eso, consistente, ¿no? A lo largo de muchos años, este tema tan importante. Y bueno, el libro que nos presenta el día de hoy justo lleva por título Valores para un mundo post, una axiología desde el cuerpo que somos. Lo escuchamos, doctor Arturo Rico. Bienvenido. Muchas gracias. Agradezco muchísimo a este equipo tan activo de la Universidad de Baja California Sur, que forman varios maestros, doctores, entre ellos ustedes dos, Mónica y Zenorina, a quienes conozco y aprecio ya desde un buen rato. Hemos coincidido en congresos y hemos tenido oportunidad de escucharnos. Bien, miren, el libro que vamos a presentar ahora, espero que sea una modalidad bastante ligera, a gusto. A veces los presentadores formales se desvían por hacer un panegírico, un trabajo muy extenso y lucidor, y lo que interesa al público es saber de qué se trata. Pues a veces quedan más asustados que convidados a leer el libro. Y yo lo que quiero es que lo lean, lo que quiero es que lo busquen. Tengo entendido que va a estarse distribuyendo a través de Educal allá con ustedes, o pueden pedirlo, hay un vínculo que les mandé y que pueden ponerlo a disposición de todos y les llega muy rápido. Esta editorial Malpaso Holdings o Malpaso y CIA, que es la que publicó el libro, es una editorial que trabaja con mucha rapidez, mucha agilidad para mandar los libros a su destino. O sea, pueden comprarlo en línea y les llegará. Pero bueno, antes que hacer esta propaganda comercial, quiero hablarles un poquito de qué se trata. Miren, el tema de valores es un tema que siempre estará de moda, siempre será importante abordarlo, pero no se le está tomando con la seriedad que los filósofos deberían de asumir frente a algo que es vital para una época con tanta confusión, con tanta ambigüedad, la época de la posverdad, la época, como lo dice el mismo nombre, post, de tantos posts que estamos nosotros añadiendo, posthumanismo, posmodernidad y tantos, tantos y tantos términos a los cuales le antecedemos la palabra post para decir que ya pasamos de eso. Desgraciadamente, la mentalidad postmoderna, que es la que es el blanco fundamental de este pequeño tratadito sobre los valores, es una mentalidad escéptica. No hay fundamento. Como lo dijo de una manera directa Gianni Bátimo, uno de los más insignes autores de esta línea, aunque él la designó tardomodernidad, no posmodernidad. Pero Gianni Bátimo decía claramente es que no hay una naturaleza humana. Si no hay una naturaleza humana, no hay soporte para los valores. Y esa es un poco la actitud que tienen muchos intelectuales y muchos filósofos que no se animan a abordar el tema de los valores como no se animan a abordar el tema de qué somos los seres humanos. Por lo mismo, por el grado de dificultad y por la embestida posmoderna, por el posthumanismo mismo que está hablando de que
somos un producto completamente construido, artificial, históricamente, culturalmente. Eso es gravísimo, eso nos ha llevado de por sí a utilizar términos que tienen un uso no muy preciso, porque todos sabemos que la palabra valor es una transcripción de la economía hacia la filosofía. Fue rescatado de la economía donde el valor tenía un carácter cuantitativo, un carácter monetario, traducible en términos de algún tipo de cambio de moneda. Y filósofos del siglo XIX, austriacos, Meinong, Ebenfels, discípulos de Brentano, Franz Brentano, un filósofo importante que lo hemos dejado pasar un poco de lado, ellos se ocuparon de empezar el debate sobre lo que designaron la Werttheorie, teoría de los valores en términos del alemán. Y claro que esta palabra, pues se recuerden ustedes, estamos hablando de fines del siglo XIX, se atraviesa el principio del siglo XX y Alemania va a ser la mala de dos grandes guerras. Va a ser, es mi interpretación por supuesto, va a ser el periodo en el cual Alemania se convierte en el enemigo de lo que llamamos mundo occidental, al perseguir, entre otros, al pueblo judío. Entonces, los términos en alemán durante un tiempo se descartaron y esta palabra Wert, que es valor, que tenía toda la carga semántica necesaria, fue sustituida incluso entre algunos pensadores germánicos por la palabra axios. La palabra axiología es teoría de los valores. Bueno, la primera parte de este libro, es un libro chico, no es un libro muy, muy grande, aquí lo tengo, lo podrán ver después en algunas imágenes, es un libro de escasas 188 páginas. Procuré que se trataran los temas fundamentales en la primera parte de una teoría de los valores para clarificar las palabras. Estoy convencido que los filósofos, y lo dice Deleuze, entre otros, somos pulidores de palabras, orfebres de palabras, igual que lo hacen los poetas, pero nosotros más en el campo de la precisión conceptual, más que la riqueza alegórica o metafórica de las expresiones. Y bueno, las palabras que se usan en torno al valor son tan ambiguas porque tienen múltiples orígenes. Todavía la palabra valor se usa indistintamente para hablar, por ejemplo, de la valentía, para hablar del valor de las notas musicales, para hablar también de aquello que para nosotros tiene un carácter emotivo, simbólico muy importante, valores personales. Y claro, no puede menos que estar por ahí contaminado con la economía, porque muchas veces la gente lo que hace es contemplar por ahí un vehículo que transporta valores. Entonces se quedan convencidos de que cuando se habla de valores, pues debemos estar hablando de algo económico o de objetos de alto valor adquisitivo. La verdad es que ya el trabajo con el concepto de valor que hicieron estos dos filósofos austriacos ya era una depuración y un considerar que había que trabajar para saber qué eran los valores. Ellos se preguntaban si los valores son subjetivamente establecidos por el hombre o no. Y tuvieron un diálogo, eran maestro y alumno, y para no contar una historia larga en torno a esto, pero que es poco conocida, por eso la invoco, la verdad es que ellos se inclinaron a la subjetividad. Dijeron, algo vale porque me interesa, porque lo deseo, porque lo quiero. Entonces, el otro, el discípulo, le contesta diciendo, no, no necesariamente. No es porque te falte o porque carezcas de eso que le das valor. Otorgas valor porque reconoces que eso, sin eso estaría algo incompleto en tu mundo, en tu trabajo, en tu espacio. Bueno, ahí empezó, porque el siglo XX fue muy prolífico en la primera mitad, como si lo hubiera estimulado mucho la atmósfera de las guerras mundiales, que claro, fueron atentados contra valores básicos del ser humano.
ahí se desarrollaron teorías sobre el valor, pero muy diferentes a las de los dos fundadores, donde se preguntaban más seriamente si el valor dependía de algo natural, si provenía de la voluntad divina, si estaba anclado en la naturaleza humana, en fin, empezó un debate grande. Y también, por supuesto, hubo un grupo analítico, el Círculo de Viena principalmente, y un poco bajo la influencia de otro pensador que fue formalista, George Moore, un inglés. Empezaron a hablar, no, el valor es indefinible, los valores no se pueden abordar, son terriblemente personales, subjetivos, pero sí podemos mejorar el lenguaje valorativo, porque todos valoramos y vamos a seguir valorando, independientemente si los valores son reales o son un invento, los vamos a seguir usando. Vamos a estar valorando cualitativamente, no solo cuantitativamente. Vamos a decir, esto es más importante que esto. Los que tenemos una vocación, por ejemplo, por la filosofía, ponemos el filosofar por encima de otras disciplinas. Lo consideramos más valioso para nosotros. No quiere decir que así sea. Hay quienes dicen, no, el pensamiento científico es el que tiene valor. Entonces, total, en el libro ocupo la primera mitad en estar precisando las categorías que resumo en una pequeña pirámide donde pongo en la cúspide los valores de bien, verdad y belleza, que esos son los verdaderos nombres de valores. Enseguida pongo en un nivel intermedio categorías que no todas están muy en uso hoy, unas en unas disciplinas, otras en otras, como son principios, ideales y virtudes. Virtud es un término clásico, antiguo. Se trabajó por el estoicismo, se trabajó por el cristianismo. Ideales también fue muy todavía de la edad moderna. Y principios es algo que se ha venido colocando cada vez más. Por ejemplo, los juristas hablan de principios jurídicos. Y después, en la base de esta pirámide, se sitúa a las normas y a las valoraciones o juicios de valor. El error común y corriente es que cuando nosotros decimos que algo es valioso, decimos, tiene valor, es un valor. Y empezamos a hacer un listado interminable de valores. Cuando están diseñando un modelo de empresa, una de las preguntas que se hacen, ¿cuáles son los valores que la empresa persigue? Y enumeran honestidad, pulcritud, puntualidad. Y bueno, ahí pueden seguir ustedes con muchísimos términos. Claro que hay unos que pueden llenarnos más: solidaridad, amor, participación, en fin, términos que hablan de rumbos que el ser humano determina como importantes para su industria, para su empresa, para la educación, para el derecho. Entonces, aclarar los términos y no confundirlos para llegar a lo más fundamental sobre los valores, que no lo voy a profundizar ahorita, pero lo pueden ver en el libro, que es contestar la pregunta: ¿qué es el bien? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la belleza? Y términos que completamente se incorporan dentro de esos tres que son como los axis, como los ejes. ¿Qué es lo bueno? Pues hay una manera de entender lo bueno en términos jurídicos como justicia, o en política también, como bien común, pero sigue siendo la idea del bien, es el bien social. Y luego se preguntan por el bien individual, o sea, ¿qué es lo bueno para mí? Entonces ahí se pregunta uno generalmente cuáles son mis convicciones en términos éticos, qué creo yo que es lo bueno para la vida cotidiana, para mi vida cotidiana, cómo debo obrar. Los principios se subordinan a esos conceptos, porque esos conceptos son, vamos a ponerlo en estos términos muy generales, son algo así como las unidades de medida de un orden de medición cualitativo. Hagan de cuenta ustedes el metro, el peso, el kilo, que son medidas de tipo cuantitativas. Aquí la idea de lo bueno, de lo bello y lo verdadero cumple la función cuando se definen
cuando se toma una postura, porque hay muchas posturas, entonces pasan a ser como las medidas, la mesura con la cual voy a apreciar problemas políticos, económicos, sociales, culturales, de todo tipo. Vean ustedes la importancia que tiene llegar a una conclusión sobre valores, porque si no tenemos esos sistemas de medida, ¿con qué nos quedamos? Con los cuantitativos. Nos conformamos con regresar a cuánto vale esto, qué precio tiene. Y ya ven que es una época tan terrible en que se vende hasta la fama personal, la reputación. Hay una serie de componentes a las que llamamos nosotros, pues precisamente los casos de deshonestidad o de corrupción. Y eso implica que estamos conscientes de que debe haber algo valioso, que debería ser el centro de la vida colectiva. Entonces, pongo varias teorías. Es un pequeño manualito, en ese sentido no están todas las teorías que hay, pero sí las más representativas. Me pregunto sobre el tema de si son definibles o no, porque hay una propuesta de los analíticos de que los valores no se pueden definir y hablan de la falacia naturalista, todo eso. Todo eso lo examino en el libro, en la primera parte. Y bueno, para no extenderme demasiado sobre eso, los dejo a la curiosidad de que busquen esa parte y tengan el libro en sus manos, versión virtual o versión física. Para mí la física siempre es más agradable. Y hablaré de la segunda parte. La segunda parte del libro, que está identificada con el subtítulo, Una axiología desde el cuerpo que somos. Pretendo, ha sido mi línea de pensamiento y la he estado desarrollando y la seguiré desarrollando mientras pueda. E invito siempre a la gente, a los que me escuchan, a que participen en ese desarrollo. Es una investigación sobre el cuerpo que somos, no que tenemos. No estoy de acuerdo con que creamos que somos poseedores de un cuerpo, que esto que ustedes ven, la imagen, que finalmente la imagen está acompañada de los sonidos, que no es físico, bueno, tiene una reverberación física, pero no se ve. Y lo que vemos es lo único que queremos llamar cuerpo. Y todo lo que está detrás, ¿qué es? Bueno, mi postura es también cuerpo. Y eso lo dijo primero Nietzsche. Lo repitió varios autores, entre ellos Merleau-Ponty, que es el que inspiró mi búsqueda sobre la filosofía del cuerpo. En fin, en esta segunda parte del libro procuro contestar el problema del bien, de la belleza y de la verdad desde el cuerpo que somos, entendiendo que el cuerpo nos indica cómo definir lo bueno, lo bello y lo verdadero. Y otros términos colaterales, por ejemplo, la salud es claramente una expresión de lo bueno aplicado a la parte del cuerpo que se enferma, la parte físico-biológica, incluso la psíquica, hay enfermedades psicológicas. Entonces, el llegar a una conclusión sobre qué es lo que nuestro cuerpo nos pide, qué es lo que nuestro cuerpo nos ordena, aunque no le hagamos caso, eso nos permite ir perfilando un concepto de lo bueno, que lo podemos ir acomodando. Cuando alguien me alega, me discute que lo bueno es subjetivo, digo, bueno, la salud es subjetiva o tiene una base objetiva. Ah, no, la salud sí, bueno, pero es algo biológico o psíquico. Entonces, la ciencia lo avala. ¿Y quién dice que la filosofía del cuerpo no está avalada por la ciencia? La filosofía del cuerpo, si algo atiende, es a muchas de las cosas que dice la ciencia, reconociendo un límite que tiene el quehacer científico. Un terrible límite, producto de la época en que se construyó el método científico. El hecho es que la ciencia descartó la posibilidad de admitir en su primera época lo que no podía ser demostrado empíricamente. Ahora ya lo admite. Por eso la psicología tardó muchísimo tiempo en entrar al diálogo de las ciencias. Y bueno,
Pues la verdad es que nuestros pensamientos y emociones las hemos dejado como postergadas, como si fueran un producto secundario del cerebro. Y no voy a entrar en esa discusión. También pueden ustedes asomarse al libro y ver cómo manejo ahí. En otros libros he tratado con más amplitud la idea del cuerpo, pero hay que cambiar nuestro concepto del cuerpo. Cambiando nuestro concepto del cuerpo por un cuerpo sistémico, donde lo visible y lo invisible son como dos caras, con las dos caras de una moneda o las dos mitades de una naranja, un fruto. Eso nos permite entender un poco lo que es el cuerpo. El cuerpo no todo se ve, no todo se puede tocar, no todo se puede escuchar. Y la vista no es el mejor de los sentidos. Es un sentido que se equivoca mucho. Además, nos lo han utilizado, nos lo han puesto como el señuelo mercadotécnico por excelencia. Nos venden lo que se ve y lo que está detrás se disimula. Mientras podamos dar un aspecto atractivo, visible a una mercancía o a una persona, pues estamos bien para el mercado, pero para una visión más, digamos, integral del ser humano, una visión estilo pensamiento complejo como el de Morán, es necesario tomar el cuerpo con su complejidad de aspectos que unos son visibles, pero pocos, otros son pensables, muchos, otros son sentibles, gran cantidad de emociones, y por supuesto, las sensaciones no se reducen a la vista. Mi contacto con el cuerpo, todos nosotros en la infancia, nuestro primer contacto con el cuerpo, que es un proceso constante, no estático, no tiene una esencia fija, sino está en dinamismo. Algo hay de cierto en el Dasein de Heidegger, cuando se habla del ser humano como un ser en proceso. Bueno, el cuerpo es un ser en proceso y es el único que puede incluir todo lo que tenemos o somos en su sistemática integral. A grandes rasgos, esto es, para empezar, si quieren un diálogo, lo que yo podría decir del libro, las dos partes del libro, y claro, una defensa convencida, porque en eso creo, lo he trabajado, lo he vivido, no es una filosofía teórica solamente, es una filosofía vivencial, la de los valores del cuerpo. Si el cuerpo es la medida del valor. No sé si tengan ustedes alguna pregunta o que quieran que me amplíe sobre uno de los temas. Yo sí hay muchas preguntas porque sí está muy interesante y además me parece que es un tema, pues muy pertinente y muy para la época que estamos viviendo. Y me voy a atrever a empezar yo a preguntarle, eh, pues aunque ya lo dijo de alguna manera, pero ¿por qué podemos hablar de de una crisis de valores, ¿no? En tiempos actuales. ¿De cuáles valores estamos hablando? Y qué, o sea, porque también en su libro leí esta idea de un nihilismo axiológico, ¿no? Que se oye también bastante interesante. Entonces, sí, por ahí Sí, puede ahondar un poco en ello. claro, con mucho gusto, Mónica. La cosa es que nosotros, los occidentales, no me atrevería a afirmarlo para todos los pueblos y etnias, pero los occidentales hemos caído en la trampa de desdibujar lo humano. Fue primero la crítica a la metafísica, la crítica al esencialismo, la crítica a todo lo que es una búsqueda de una naturaleza fija, estática, aquello que nos hace ser lo que somos y no otra cosa. Entonces, la crítica a eso era justificada, claro, pero se llevó a extremos porque al mercado de trabajo, no le convenía reconocer que en el hombre hay ciertos aspectos, ciertas facetas de su realidad total, o sea, yo lo llamo su corporeidad, que estamos utilizando como señuelos del mercado, como mercancías, nos hemos bajado al nivel de mercancía.
los humanos somos también mercancía. Entonces, el nihilismo de la época es la estrategia que acaba con cualquier remordimiento cuando estamos participando en este mundo comercial en que compramos voluntades, buscamos, pues no sé, una aparente belleza física, conservar una juventud a como de lugar, menospreciamos a las personas que ya están en cierta edad terminal y demás. En fin, el nihilismo es, repito, una de las armas más fuertes que tiene el mercado. Parece mentira, pero mientras más nos quiten valores, más nos aferramos a las cosas, a las mercancías, a los bienes. Ese es un truco terrible, ¿eh? Una persona insegura necesita aferrarse a algo que le dé seguridad, tener su casa, su espacio, su lugar, sus bienes, su Los patrimonio. celulares, los jóvenes ahora. Claro. Y luego, además, como la racionalidad se cayó con la crítica psicoanalítica y marxiana también, porque ¿cuál hombre ser racional, animal racional? Si tenemos una gran dosis de racionalidad, o sea, pues que no somos puramente razón. Es fíjese, la razón es una capacidad. La emoción es otra capacidad. Claro que Occidente le dio más importancia a la razón y le está dando más importancia, como la razón se cayó cuando se habló de la irracionalidad humana, del ello, del mundo del inconsciente, de todas las cosas que funcionan por detrás de nuestra voluntad y que nos llevan a hacer actos, a veces que no queremos. Entonces empezó a levantar la otra bandera que era de la modernidad, que era la libertad. Lo más importante del ser humano es la libertad. ¿Pero qué es la libertad? El nihilismo es eso, ¿eh? Ninguna cosa que me oprima, no hay normas como lo dijo Sartre, no hay ninguna norma moral que me pueda imponer una conducta, lo único que no puedo hacer es dejar de ser libre. Exaltó la libertad de una forma excesiva. Pero es una trampa, porque libertad ¿para quién y para qué? Todavía creo más en cómo manejan la libertad los defensores de la filosofía de la liberación, Dussel, André Roy y Horacio Ceruti, todos los que han trabajado sobre el tema de la libertad, pero como un horizonte a alcanzar, no como una facultad. Entonces, exaltar la libertad humana como si fuera una especie de poder, ¿no? Es un gran poder humano. Pero me pregunto, ¿qué no hay muchos limitantes de la libertad? Limitantes económicos, limitantes jurídicos, limitantes de capacidades que tenemos o no tenemos. La libertad es una mera capacidad muy vulnerable, porque además los que la pueden presumir son los que tienen recursos. Ahora que se habla tanto de catástrofes, ahora con un meteorito que viene rumbo a la Tierra y en fin, todas las ideas catastrofistas, o lo que con menos catastrofismo, pero con igual carácter pernicioso, plantearon los posmodernos cuando dijeron que era el fin de los metarrelatos. Ya no se puede hablar de Dios, no se puede hablar del hombre. El hombre es una invención reciente, dijo Foucault, y se lo tomaron al pie de la letra. Cuando que Foucault fue derivando algunas cosas en sus últimos tiempos. Y así como eso, esa embestida contra todo concepto que pudiera ser universalizable, nos lleva a la idea de que ahora podemos elegir lo que queramos ser. Esa es mi libertad. Me declaro que ahora soy el Papa. ¿Y quién me lo puede negar? Es una decisión personalísima. Bueno, ¿cuál es su gremio? ¿Dónde está? ¿Sobre quién ejerce el poder? ¿Qué es eso de ser Papa? No, bueno, otros se van por otro lado. Se declaran animales. El posthumanismo ha llevado a la fantasía de querer pensar que en un futuro vamos a vivir en una computadora. Vamos a depositar toda nuestra memoria, todas nuestras notas personales, y ahí vamos a sobrevivir
por los tiempos de los tiempos, mientras nos den mantenimiento. Entonces, por eso creo que el ideario posmoderno, el ideario libertario como se maneja, como una nota esencial humana, es una mentira terrible que nos han vendido porque al mercado le conviene. Una persona libremente elige qué comprar. Lipovetsky, por ejemplo, en sus libros muy interesantes, hace una radiografía de la cultura contemporánea europea principalmente y norteamericana, y dice, bueno, hoy por hoy, de lo que no se puede negar es que tenemos más cosas que comprar. Entonces en eso se representa la libertad. Pero libertad para los que tienen con qué. Los que no tienen los recursos, la situación de poder, la autoridad, ¿cómo van a ejercer la libertad? En cosas tan simples como decir, bueno, yo elijo ser un extraterrestre. O ese caso que ya ha sido sonado y comentado no sé exactamente qué nacionalidad tenía, un señor de 40, 50 años que declaró que era una niña de 4 años. ¿Sí? Pero no solo eso, y además quiere estar en adopción, dado en adopción. Pues se dio el caso. Primero hubo quien le registró como niña de 4 años. Y hubo quien lo adoptó. ¿Qué pasaría con ese experimento sociocultural? Pues quién sabe, sería muy interesante seguirlo. Pero es parte de esa falta, ese nihilismo, falta de valores, falta de principios, falta de límites, que no los inventamos, nos lo dicta nuestra naturaleza. Claro que los transgredimos una y otra vez. ¿Cuántas cosas hacemos que nos dañan la salud? ¿Cuántas cosas hacemos que destruyen el entorno? Y al destruir el entorno nos dañamos nosotros. Es como nuestra columna vertebral. ¿Cuántas cosas hacemos que nos acortan la vida? Las drogas, por ejemplo. Pero todo eso es porque a lo único que se le apuesta es a la libertad. Entonces, en nombre de la libertad yo hago lo que quiera con mi... Y luego lo dicen así, ¿eh? Yo hago con mi cuerpo lo que quiera porque es mío. Pero ese desdoblamiento es tramposo. Los únicos que podrían hablar de yo y mi cuerpo son los dualistas, los que sí creen que hay un alma detrás del cuerpo y que el alma está ocupando el cuerpo temporalmente. Los que pensamos que somos una unidad y tenemos otra explicación para la muerte, claro que no es el momento para presentarla, pues estamos convencidos de que hay una trampa en el lenguaje, que no están cuidando los que defienden la libertad a ultranza, la libertad a toda costa, porque no están reconociendo que están asumiendo una postura dualista. Estoy usando algo que tengo adosado, entonces yo soy, ¿qué? ¿Un ego, una conciencia, o un alma? Por ahí va, espero haber respondido, Mónica, la duda. El nihilismo es una exaltación extrema de la idea de la libertad, pero no comprendida correctamente. Bien. Yo tengo otra pregunta. De hecho, es similar a la que planteó Mónica y estaba dudando en un principio si hacerla, pero ya justo con la respuesta, al contrario, ¿no? O sea, como que me pareció bien pertinente. Y además hago un matiz, ¿no? Distinto en la pregunta. Yo cuando revisaba el texto me preguntaba, ¿por qué valores para un mundo post? Y me preguntaba, ¿no? ¿Acaso la humanidad no ha estado siempre en crisis, ¿no? Y cada presente se cuestiona sobre la crisis de sus propios valores. Pero bueno, ahora con lo que responde entiendo que tiene que ver con esto que señaló muy bien, ¿no? Ya no hay remordimiento, o sea, como que se ha llevado al límite. Pero entonces me preguntaba por lo que ha comentado desde el inicio,
si entonces los valores para un mundo post de alguna manera está pensando o apuntan a valores universales, o sea, estos que mencionaba en un inicio, ¿no? La verdad, la belleza, la bondad, o pensaría en valores específicos según esta circunstancia posmoderna, ¿no? Y bueno, y me encantó lo que decía, porque yo hasta hace poco, o sea, cada vez me estoy cuestionando más, defendía mucho la idea de libertad por algunos autores, ¿no? Que he estado revisando. Y un día en clases un estudiante, a manera de chiste, pero la verdad es que de esos chistes que, como dicen, en broma, la verdad se asoma, decía, ay, la libertad está sobrevalorada. Y justo ahorita que comentaba, pues claro, es que por estar tan centrados en la libertad, pasamos de lado un montón de valores bien importantes, ¿no? O sea, ya estoy pensando, por ejemplo, en el amor. O sea, claro, los que acaba de mencionar, la verdad, la bondad, la belleza, pero el amor. ¿Y por qué estábamos tan embelesados, ¿no? Con esta idea de libertad? Tiene que ver, con un discurso moderno. Claro. Es que se ha repetido mucho. Por ahí la pregunta. Buena pregunta. La modernidad fue un periodo largo de desmontaje de la idea del ser humano. Qué curioso. En vez de ser, cuando que se habla de que el Renacimiento fue la exaltación del hombre por encima de la naturaleza, sí lo fue, pero la modernidad se ocupó de ir poco a poco destrozando el concepto del ser humano. En la polémica, los empiristas con los racionalistas, los empiristas pues dijeron el único juez que puede dar una respuesta a estos temas es la ciencia. Y resulta que la ciencia no puede abordar ciertos aspectos porque no son comprobables físicamente, experimentalmente. Por ejemplo, la voluntad, ¿cómo la demuestra la ciencia? La conciencia, ¿cómo la demuestra? Por eso al psicoanálisis y a otras corrientes de la psicología contemporánea humanista las han descartado como ciencias porque dicen no se pueden comprobar, no son científicas. Pero yo hago ver una cosa de las ciencias, el modelo de la ciencia que se fraguó en Inglaterra. Y luego, claro, lo retomaron Francia y otros países, Alemania, pero Inglaterra fue la principal responsable de construir un modelo empirista total, radical, donde no se podía hablar de fines de los procesos naturales. Entonces, ustedes saben, porque todos los hemos vivido, nos ha tocado, sobre todo los que ya tenemos buena parte del siglo XIX y lo que va del XXI, tenemos conciencia de que se negaba a reconocer a los animales y a las plantas cualquier tipo de conciencia, cualquier tipo de inteligencia. No, son mecanismos automáticos, son producto de la selección natural. Son cuestiones que se hacen a ciegas. Yo recuerdo, allá en la época en que teníamos debates desde prepa y ya en filosofía con mayor razón, que se decía, ¿por qué una pájara o un pájaro, se echa sobre los huevos para empollarlos? Entonces, los materialistas recalcitrantes decían, es porque les alivia un calor que tiene en el plumaje, en el pechito, y por eso se echan ahí. Para no reconocer que el pájaro tiene un compromiso con su prole, con sus hijos. No será como el humano, pero es más eficaz. No es común que los animales nieguen a su descendencia. Hay algunos casos raros, como el caso de las hienas que llegan a comerse a sus hijos, pero normalmente los animales son, pero defensores a muerte de su prole. ¿Qué quiere decir eso? Que sí hay un tipo de finalidades, no del tipo nuestro, que son construidas voluntariamente, indagadas, tratamos de comprender para qué estamos en el mundo. Debe haber un para qué. No, producto de un azar. Esa fue la solución con la cual quisieron fundamentar la libertad. Si todo es producto del azar y la selección natural, entonces no hay nada que nos pueda obligar. No hay códigos morales, no hay códigos
ni jurídicos, es para un tipo de anarquismo muy sofisticado, porque no se necesita. Pero si reconocemos que somos movidos todos los seres vivos, por lo menos, por necesidades naturales, necesidades, claro, las que reconocemos, que los antropólogos están encantados en reconocerlas y valorarlas. Son necesidades de tipo biofísico. Los antropólogos siempre las toman en cuenta. Los economistas también. Pero luego hay necesidades comunicativas y de conocimiento. Esas las reconocen algunas corrientes de la psicología. Pero es cierto, sin conocimiento, sin información, ¿qué somos? ¿Cómo nos orientamos en el mundo? Y luego es un trabajo colectivo. El conocimiento es una labor de siglos que van depurando la información obtenida, científica o no científicamente, porque también hay otro tipo de información válida. Y ni se diga la filosófica. Entonces, hay necesidades comunicativas, hay necesidades de autorrealización. El psicoanálisis profundo, humanístico, como Viktor Frankl, como el mismo Erich Fromm, reconocen que hay impulsos naturales que nos mueven. Esos son negados o reducidos nada más a lo biológico. Y luego hay necesidad de pertenencia también. Hay psicólogos, ahora afortunadamente, que lo defienden. Todos necesitamos estar engarzados dentro de alguna comunidad, algún grupo. Empezando con la pareja, necesidades afectivas profundas, importantes. Y no hablo de pareja necesariamente con una pareja sexual, pero todos necesitamos tener compañía, acompañamiento. Alguien para quien hacer las cosas, nada más para nosotros. Sí, hay un egoísmo muy fuerte, un narcisismo contemporáneo muy fuerte, pero la verdad es que el ser humano necesita dejar algo a alguien. Escribir para alguien, componer para alguien, pintar, trabajar, construir, todo tiene una función de aportación a los demás, porque necesitamos pertenecer a algún grupo. Lo malo es que hemos hecho de los grupos de pertenencia grupos antagónicos. Mi grupo es mejor que el otro. Yo soy del color rojo y aquel es del color azul, o amarillo, o mostaza. Ese es mi grupo. Entonces negamos a los otros. Negamos la diversidad, que es lo más importante. Y eso me faltaba asentarlo, y qué bueno con las preguntas que me hacen. Aunque sí hay un perfil de lo bueno que se podría generalizar a todos los seres humanos, todos necesitamos crecer, sobrevivir, desarrollarnos, encontrar un camino, formarnos una identidad, hallar con quienes compartir la vida y a quienes dejarle nuestros restos, restos humanos. Pero, claro que cada quien tiene una medida particularísima, que nuestro sistema la niega, porque es un sistema que nos estandariza, nos reformula en serie. Y la verdad es que cada ser humano es un reducto de singularidad. Entonces, lo bueno funciona para todos, pero tiene una modalidad que es para mí y para este momento de mi vida, porque no es lo mismo estar en la infancia, en la adolescencia, en la edad madura o en la tercera edad o cuarta, ahora ya hablan de cuarta edad. Entonces, ciertamente no podemos hablar de un modelo completamente así, dogmático, que nos cree un código moral, no es lo que buscamos. Al tratar de definir lo bueno, estamos tratando de encontrar el asiento de los valores. ¿Dónde vamos a apoyar los valores? No en una dimensión trascendente, externa, sino en la propia naturaleza humana. Pero ahí hay que añadir otra cosa, en diálogo con los otros cuerpos. Porque no existimos solos. Estamos formados de muchísimos cuerpos. Me tomo agua, estoy tomando cuerpos que están en estado líquido y que son indispensables para mi vida. No solamente en mi aspecto biológico,
sino también en mi aspecto mental. Supriman el agua y verán qué pasa. Necesitamos alimentarnos, sí, pero no solamente de nutrientes, que son algo que ya por lo menos hay un grupo que está luchando ahora por defender la alimentación sana, los nutrientes que no estén contaminados, porque el mercado ha hecho barbaridad y media con los productos. Inflando con hormonas los pollos, construyendo alimentos chatarra, todo porque el mercado manda, ¿eh? Ese es el enemigo. Axiológicamente hablando, porque se quiere volver a los valores cuantitativos, nada más. Y descartar los cualitativos porque pueden meter remordimiento, reflexión, crítica. ¿Esto es necesario o no es necesario? ¿Lo requiero o no lo requiero? Lo requiere el género humano. ¿Y por qué hay tanta diversidad y desigualdad social? Porque unos tienen tanto y otros tienen poquísimo o nada. Esa distribución desigual habla, obviamente, de que no hemos comprendido que todos vamos juntos como cuerpos humanos en un mundo de cuerpos que también es cuerpo. El universo es un gran cuerpo universal. No sé si contesto la inquietud. Entonces, sí hay una, y lo pueden ver en el libro si lo leen, si se dan una paseadita por él, porque hablo de una ética, así están definidos y situados dentro del índice, ahí lo pueden ustedes consultar. Ética del cuerpo en proceso, porque el cuerpo está en cambio, no podemos considerarlo estático, o del seguimiento corporal. O sea, la ética, que es la disciplina filosófica que nos lleva, axiológica, que nos lleva por el camino de lo bueno, tiene que ajustarse a qué es lo que nos sirve para crecer como seres humanos. A todos, a cada quien sus peculiaridades. Estética del cuerpo expresado. La belleza sí tiene un fundamento corporal, pero no uno solo. Estamos acostumbrados a que una cosa es lo más bello. Bueno, para mí, pero a lo mejor para una etnia distinta, para Oriente, su idea de la belleza difiere de mí, pero sí hay algo que tienen en común todos los conceptos de belleza. Exaltan nuestra pertenencia a un mundo con niveles de perfección, con niveles de excelencia. La belleza es siempre un recurso a la excelencia. Pero bueno, habría que ver, tiene muchos detalles. Hablo del autor, del creador, del intérprete, del espectador, del público, en fin. Y luego la epistémica, porque también la verdad es un valor. Los que le quieren pegar a los valores niegan a la verdad, descartan la verdad, déjenla guardadita, que no la afecte. Pues también es un valor, también hay verdadero y falso. También hay grados de verdad. Hay mayor o menor confiabilidad de ciertas cosas. Tenemos hipótesis bastante confiables, pero no completamente demostradas. Hay cosas que son muy fáciles de determinar si son verdaderas o falsas. Si me dicen que aquí está sentado en el escritorio Noam Chomsky, volteo a ver el escritorio, no lo encuentro, digo falso. Ya. Y vengan y vean, aquí no está Noam Chomsky. No me visitó ni está aquí. Sí hay un libro, es un libro de Foucault y el libro que estamos presentando. Entonces, eso sí es real. O sea, es verdad que están esos libros sobre mi escritorio. Es verdad que estamos hablando aquí, aunque al rato va a haber avatares y nos van a engañar rápidamente con una imagen construida, porque ahora con la inteligencia artificial, la posverdad, los fake news, las construcciones artificiales van a ser muy engañosas. Vamos a correr el riesgo de patinar en el mundo de la no verdad o de las verdades dudosas. Y eso es una estrategia para desarmar la crítica.
Si no hay verdad, no hay crítica. Por eso, los que le tiran lo defiende la posverdad, critican a la ciencia también. La ciencia tiene sus límites, pero tiene también sus grados de certeza. Ha logrado muchas cosas, muchísimas. Lo malo es que no nos puede decir fines, no nos puede dar normas. Bunge, Mario Bunge, un filósofo de la ciencia que yo creo que todos conocemos y que lo invoco en el libro, lo señalo, él estaba consciente de que la ciencia no puede darnos una solución completa a todos los problemas que nosotros tenemos. Y entonces sí trataba de dar una solución ética. Pero esa solución ética que le propone a los científicos no la puede justificar conforme a su modelo. En fin, eso es parte de las discusiones que tengo en corto porque el libro es chico. No quise extenderme de más. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pues no sé si René o Areli quieran comentar algo y acaba de llegar por ahí Jesús Eliseo, bienvenido. De No la sé. UPN. Bueno, un rápido comentario. Muchas felicidades, doctor Arturo. Me interesa mucho su libro, por supuesto, y cruzarlo con algunas lecturas de ética ambiental, como de Ana Patricia Noguera, Omar Felipe Giraldo, Jorge Richman, que van a lo estético y a lo epistemológico de las relaciones interespecie también. Y eso me llamó la atención, pues el mismo sistema, la flora intestinal está llena de pequeños seres vivos que nos benefician, y mutuamente, por supuesto. Muchas gracias. No, al contrario, René hizo un comentario muy oportuno, que es una de las cosas que hay que aprender a pensar ya en este tiempo en que estamos reformulando o tratando de ir más allá de la posmodernidad, de superarla. Estamos hechos de muchos cuerpos. Y uno de esos ejemplos es el de los famosos comensales que tenemos en nuestro cuerpo, no solo en los intestinos. Son indispensables para nosotros. Pero aparte otros que los comemos a lo mejor en estado cadavérico, ¿verdad? Imagínense, una res, unos filetes, un pollo rostizado. Pero independientemente de eso, son definitivamente deudas que tenemos con otros cuerpos. Nos alimentamos de cuerpos. Las células se están reproduciendo constantemente. ¿Y qué son las células? Pequeños cuerpos. Claro que dirigidos por un patrón. Ese patrón es ya parte de una variante nueva de la teoría del cuerpo, un patrón que regula la reconstrucción del cuerpo en tanto estemos en el proceso de crecimiento, desarrollo, sostenimiento antes de la decadencia y la muerte física corporal. Entonces, sí, estamos hechos de muchos cuerpos. Y mentalmente, definitivo. Yo no me entiendo mi propia filosofía, sino es por todas las lecturas, los autores, las influencias, los maestros, mi padre que de alguna manera también contribuyó. Bueno, ¿cuánta gente habla a través de mí? No presumo ser el dueño ni el creador de la filosofía del cuerpo. Le debo a Merleau-Ponty, le debo a Sartre, le debo a Foucault, le debo a todos estos autores y otros más. A Michel Henry, en fin. A ver, señorita, maestra, doctora. Sí, es que ya me dio más inquietud todavía. Tenía anotada la pregunta, pero ahorita con lo que responde, eso, ¿no? Se aumentó mi curiosidad. ¿Por qué enfatizar que se trata de un trabajo, de un libro realizado desde una axiología desde el cuerpo que somos? O sea, me preguntaba, ¿por qué no poner desde la persona que somos, desde el ser que somos? O sea, ¿por qué el cuerpo, por qué decir que somos cuerpo nos define mejor que decir cualquier otra cosa? Qué bueno que me lo dice, porque cuerpo lo estoy utilizando como la totalidad de lo que somos, como
en lugar de ser. En lugar del Dasein de Heidegger, yo hablo del cuerpo también como un ser en proceso. El cuerpo está en proceso, pero no solo el humano, todos los cuerpos están en proceso. Inorgánicos, orgánicos, vegetales, animales y humanos, todos somos cuerpos en proceso. O sea, hay que ponernos más del lado de Heráclito que del lado de Parménides, por supuesto. Entonces, en ese estar en proceso, el concepto cuerpo es el que permite tomar todo. El cuerpo como sistema. Y fíjese que la palabra corpus, aunque hay por ahí una etimología que identifica con cadáver, pero corpus es un conjunto de. Entonces, para mí, el cuerpo que somos es un conjunto de aspectos visibles e invisibles, donde hay, a veces lo represento como si fuera un iceberg. La parte visible es la punta del iceberg. Y abajo, la parte invisible del cuerpo que somos es enorme, importantísima, porque ahí están nuestros pensamientos, nuestras ilusiones, nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros ancestros, porque con todos tengo una deuda corporal. Claro, los que son dualistas recalcitrantes, haga de cuenta usted Descartes, ¿no? Descartes y sus seguidores, que todavía los hay. Para ellos, el alma no tiene nada que ver con el cuerpo, lo maneja, pero no se contamina por el cuerpo, no lo toca. Hay dualismos religiosos que sí tratan de justificar la unidad entre cuerpo y alma, como es el caso de Santo Tomás, pero yo me voy más por Merleau-Ponty, que dice, si vemos al cuerpo desde la visión interna, lo invisible, somos alma, dice. Si lo vemos desde la perspectiva de lo visible, tangible, somos cuerpo. Tampoco me quedo completamente con esa idea. Para mí somos cuerpo integral. Y todos esos son recursos que ha creado el lenguaje. El lenguaje es el que clasifica, fragmenta, divide lo que está unido. Nuestro cuerpo es un ser dinámico, claro, que entran y salen cuerpos. De repente digo yo, hay una cuerpofagia. Comer, respirar, beber, platicar, es estar devorando otros cuerpos, algún aspecto de otros cuerpos. Porque estamos hechos de muchos. Hay una frase bíblica un poco espeluznante porque se maneja para los fines cristianos de que somos legión. Pero eso tiene un cariz negativo. Yo digo, somos una buena legión porque estamos formados de muchos cuerpos que a todos les debo lo que soy. A todos le debemos cada uno su diferencia. Ser únicos, ser irrepetibles. Porque todo en la naturaleza tiende a la irrepetibilidad. Ese es algo que tenemos que confirmar, científica y filosóficamente. Todo. Así como ya se habla mucho que las gotas de agua no hay una igual a otra, ni un cristal es igual a otro. Así también la hoja de un árbol no es igual a otra. Cada año tienen hojas diferentes. O sea, este mundo es de la diferencia. Y ahí va una enseñanza ética muy importante. En un mundo en que todo es diferente, no vale imponer un modelo como único. No vale. Tenemos que aprender a reconocer la diversidad. Ese es un imperativo ético. Reconocer la diversidad no quiere decir, pues digamos, que me avasalle el otro porque quiere tener más razón que yo. No, tiene su perspectiva, su visión, y hay que respetar su diversidad. Su historia personal no la conozco. Me la puede contar, me la puede platicar, me la puede mostrar, pero la verdad es que cómo saber, cómo estar en el lugar del otro, cómo ver desde la óptica o oír desde la óptica de Mónica o de Zenorina o de René o de Jesús Eliseo, solo en la medida en que me lo comparten.
Y ahí está el enriquecimiento enorme, infinito que tiene la especie humana. Podemos aprender de todos. Y nos debemos a todos, porque el mundo en el que vivimos es un mundo construido por millares de operarios, de gente que han trabajado sin reconocimiento, anónimos. Son las aportaciones anónimas de albañiles, de trabajadores de todas las industrias. Y eso nada más en la parte física, urbana. Imagínense el campo del pensamiento. En fin, creo que estamos entrando en una época que le dará, que tendrá que darle el punto final a la posmodernidad. A ver, doctora Mónica. Fíjese que me quedé pensando en que bajo el supuesto de que la tecnociencia, ¿verdad? Esta estructura nueva en la ciencia que surge después de la Segunda Guerra Mundial, tiene así como cuando nace la ciencia, la idea de transformar a la naturaleza, esta tecnociencia moderna tiene la idea de transformar a la sociedad, pues hace como que muy, muy buen eco el hecho de que haya un nihilismo de valores, porque eso permite someter más al individuo, ¿no? Y entonces ahora a mí es un poco lo que yo veo sobre todo con los jóvenes de bachillerato, el cero compromiso, el asunto de la autoridad, o sea, hay una confusión muy grande porque hay cosas como que no entienden, o sea, no que no la entiendan, sino que no hay conciencia de ello. Y entonces yo pensaba en el tema del que usted habla en esta axiología desde el cuerpo, cuando habla del autoconocimiento corporal y valor. ¿Cómo podríamos lograr un autoconocimiento si en realidad el individuo ahora o lo que sucede es que es lo que menos quiere saber es de sí mismo, ¿no? Está a través del aparato electrónico viviendo pues su vida, ¿no? Y cuando decía Senorina hace rato esta idea de que no hay, no me acuerdo qué palabra utilizó, pero yo pensaba, dije, pues sí, tampoco hay compromiso, tampoco hay, con esta idea de la libertad, pues entonces si quiero me caso y si no quiero me descaso, o sea, cosas que se toman tan a la ligera, no tan light, que todo es así tan, o tiene se percibe así como tan efímero, que yo todavía, que soy también, que siento la fortuna de haber nacido en los 70s y que he visto una transformación del mundo, pues así, ¿no? Bien vivo, digamos. Veo cómo las cuestiones de los valores es algo tan, pues difícil, ¿no? Difícil porque es como si dijéramos, a ver, si se supone que la moral de cada persona está compuesta, entre otras cosas, de valores. Se supone que la cultura de cualquier lugar está compuesta, entre otras cosas, de valores. Entonces, sí, se complejiza el asunto. A ver, ¿qué nos puede decir de eso? Sí, bueno, la tecnoidolatría, que es lo que tenemos hoy por hoy, como antes fue una cienciolatría. El positivismo kantiano exaltaba a la ciencia por encima de todo. Pero olvidan que todo lo que hace el hombre es una extensión de su cuerpo. Es una interpretación de qué es lo que el cuerpo requiere. Es una interpretación de alguien que le dio más importancia a lo visible, por ejemplo, tecnologías de la visibilidad, a lo audible, tecnologías de la audición. Algunas cosas han sido maravillosas porque vienen a suplir carencias humanas, a resolver discapacidades o incapacidades. Pero otras, lo único que están haciendo es crearnos el espejo narcisista. Es el espejo narciso. Porque si la tecnología es hechura humana y volteamos a ver nada más la tecnología, vamos a ver lo que quisieron que, porque además no es inocente, ¿no? Lo hizo alguien con algún propósito. Entonces, nos enseñan una cara
de nosotros, pero muy fragmentada, muy parcial. En vez de ver la naturaleza, porque la naturaleza no nos devuelve nuestra imagen tan fácil. Si veo otros cuerpos, me pongo en paralelo con ellos. Yo hablo en alguna conferencia sobre la democracia de los cuerpos. Si yo me pongo al tú por tú con otros cuerpos naturales, vivientes o no vivientes, entonces sí encuentro muchas cosas, descubro muchas cosas de mí que tengo en parecido, que tengo de diferente con ellos. Esa es una labor que hemos perdido por el exagerado antropocentrismo que la modernidad nos heredó. Decía David Le Breton, el antropólogo francés, que la modernidad inventó al individuo. Antes no había el concepto de individuo, pero se construyó. Lo construyeron entre varios científicos y ideólogos, exaltando al creador, al líder, al hombre excepcional, pero siempre con un carácter selectivo, no exaltando a todos los seres humanos, independientemente de su condición y sus talentos. Entonces, necesitamos aprender a medirnos con el resto de los cuerpos. Lo primero que vamos a darnos cuenta es que los necesitamos. Entonces, nos estamos dando, como dicen ya coloquialmente, un balazo en el pie cuando estamos destruyendo a la naturaleza. ¿Por qué? Porque definitivamente dependemos de los otros cuerpos. Y los estamos reformulando a nuestro gusto y no van a ser tan buenos. Ya empiezan a salir muchas cosas que se ocultaban cuando el mercado se apresuró a construir alimentos sintéticos, sistemas para garantizar la producción, a pesar de que están llenándonos de pesticidas, de veneno por todas partes. En la defensa ecológica, los ecologistas tienen algo a su favor. Están reconociendo a los otros cuerpos como interlocutores. Claro que hay un ecologismo egoísta. Defiendo la naturaleza porque si se acaba la naturaleza, se acaba la especie humana. Y estamos en eso, ¿eh? Estamos con mucha prisa por lograrlo. Pero alterar la naturaleza como lo estamos haciendo, sin saber a dónde nos lleva, sin pensar qué daño se produce al entorno y eso cómo nos rebota, porque ese es el verdadero espejo. El espejo que nos sirve es el otro. Y entre los seres humanos es uno diferente a mí. Si yo me veo en el espejo y me digo, espejito, espejito, ¿qué miras? Pues Arturito, nada más. ¿Mm? Pero si yo le digo a Mónica, ¿qué miras? Ah, caray, pues a lo mejor Mónica ve otra cosa, o Senorina, o Jesús Eliseo, o René ve otra cosa de mí. Pero insisto, ahí porque los interlocutores humanos podemos ser más dinámicos, si nos abrimos al diálogo. Y ahí, por eso el concepto de persona es indispensable. Lo tengo como una de las valencias corporales importantes. Biogénicas, sociogénicas, noogénicas y espirituales, que son las de pertenencia. No es en el sentido estrictamente manejado por los religiosos, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a medirnos con otros cuerpos, entendernos en comparación, en analogía, diría Bechot. Analógicamente podemos comprender mejor qué son los seres humanos si nos comparamos. Si nada más nos vemos en el espejo, pues ¿qué vemos? Nada más a nosotros. Y vemos lo que queremos ver, además. Habría que reconstruir la interpretación del espejo de Cenicienta, ¿no? Ese espejo que la madrastra, la reina mala ve para ver quién es la más bella, pues es que es el espejo que ha construido el mundo occidental, se quiere ver a sí mismo para ensalzarse, es que, qué especie maravillosa somos. Pero luego viene alguien con un realismo un poco crudo, pero además con mucho escepticismo como Sartre, y dice, no, es que los otros son el enemigo. Los otros nos petrifican, los otros nos convierten en cosas porque nos etiquetan, nos ponen nombres, nos dicen, así eres tú. Porque no hay diálogo. Si hubiera diálogo, estaríamos enriqueciéndonos en ese compartir impresiones, conocimientos, experiencias. No hay cosa más extraordinaria que conocer las experiencias vitales de otro ser humano.
Aprende uno mucho más en eso que en muchos libros. Por eso los valores sí son comunes, pero tienen su dosificación. Son como las buenas medicinas. Se toman en la cantidad que se requiere para cada edad y para cada mal. Pero todos los valores apuntan bueno, lo voy a utilizar con una metáfora del mundo natural, al florecimiento y fructificación humana. Si no son valores para eso, son antivalores, son pseudovalores, son esos inventos de la sociedad occidental mercadológica, que lo que quiere es hacernos de acuerdo con patrones ya preestablecidos, estandarizados. Y eso ha sido el mundo occidental, un imponer estereotipos. Y negar al otro, al diferente. ¿Por qué? Porque no lo comprendo y me incomoda y me molesta y perturba mi paz. Mérito de Foucault en sus estudios sobre los anormales. Tienen mucho de recursos sociales de control. Hay bastante razón en lo que dice él cuando habla de los mecanismos biopolíticos, mecanismos para controlar los cuerpos. Los hay en todos lados. De hecho, los más sofisticados son estos, celulares, computadoras, pero son también con mecanismos de control. ¿Por qué? Porque los maneja alguien que yo no tengo frente a mí. Los algoritmos me sacan información, yo no me pidieron permiso. Puede perfectamente ser un medio de espionaje para encontrar lo que quieran encontrar los tiranos de un futuro próximo, si se dan. El famoso mundo del Big Brother de 1984, ese libro que pasamos esa fecha y dijimos, vale, se quedó atrás esta distopía. Pues ahora es mucho peor. Imagínense qué más ojo del Big Brother que el que está dándose a través del Internet. Los señores del aire, diría el doctor Echeverría. ¿Cómo dice? ¿Los ladrones? Los señores del aire. Los señores del aire. Sí. Del aire, de las señales, de los satélites, de la nube, claro. Sí. Y ahí fíjense, es otro sistema de desigualdad social terrible, radical. Mientras no nos apropiemos de los medios masivos de comunicación colectivamente, van a seguirnos manipulando. Ahí ya me metí un poco en un nivel medio de revoltoso, pero es que hay que decirlo. Sí, además ahora también con lo de la IA, por ejemplo, los valores ahí donde hacen una crisis mayor, porque el aspecto ético con la IA, como lo manejan empresas privadas, pues están haciendo lo que quieren con la IA, ¿no? Y entonces vemos cosas que ya suceden, terribles, ¿no? De manipulación de rostros, de cuerpos, de la voz. Sí, pueden tomar nuestra imagen y hacernos decir barbaridad Y y media. nadie está regulando eso, nadie está regulando eso. Ya se está discutiendo en los foros, pero la tecnología va a una velocidad vertiginosa de cambio que se nos adelanta rápidamente a lo que nosotros estamos pensando. Por eso sí se necesitaría un pacto a todo nivel con científicos, filósofos, tecnólogos, conscientes de lo que está sucediendo para poner un freno a que el mercado sea el que dicte lo que vamos a hacer y tener en el futuro próximo, inmediato, en el hoy. Sí. Por eso es importante una ética desde el cuerpo que somos. O sea, tenemos que conocer mejor lo que es el ser humano. Si no conocemos lo que es el ser humano, no vamos a tener cómo orientarlo, cómo buscar mejores modelos sociales, más justos, más equitativos, que sirvan a todos y no a una minoría privilegiada. Aunque no pueden, no, aunque terminamos siempre por hablar en términos un poco de política de rebeldía, pero es un hecho. Mientras no tengamos todos
las condiciones óptimas para nuestro desarrollo completo, poco como Maslow lo mencionó, como seres autorrealizados, cuerpos autorrealizados, algo va a estar faltando en el mundo. Por eso es importante afianzar valores universales, aunque estén facetados y se dosifiquen según las edades. No es lo mismo para un niño que para un adolescente, etc. Así lo mismo para un discapacitado o para varones y mujeres. Hay diferencias que no se puede negar. Si no entendemos la diversidad y la aceptamos, la reconocemos, pero no como un acto de frivolidad. Ahorita voy a tomar el nombre de X científico y digo que soy la reencarnación de él o de ella. Así que mi libertad puede hacer eso. Ni las teorías de la reencarnación han podido justificar ese tipo de discursos, menos lo que está haciéndose ahora en nombre de una supuesta libertad. Ay, me hizo acordarme o pensar en lo que se hace, por ejemplo, con las obras de arte, ¿verdad? Que ahora ya las puedes tener en una taza, en una playera, o sea, y nadie, porque son obras ya, digamos, del mundo, pero se toman libertades que a mí de repente me parece así como excesivo. Y luego las ponen en movimiento. Se bajan de sus pedestales las estatuas, empiezan a caminar, interactuar. La Mona Lisa se sale del cuadro, ya los han visto seguramente. Hay muchos de estos ejercicios que la inteligencia artificial está permitiendo. Lo más preocupante es cuando al rato nos saquen avatares muy confiables y nos hagan decir barbaridad y media. Incitar a la rebelión para luego acusarnos de disolución social. Bueno, ya no existe, pero algo equivalente. Como la película de Yo Robot, que tiene como 25 años y cada vez se hace como más cercana a la realidad. Pues no sé si René o Jesús quieran comentar algo, preguntar algo. Sí. Jesús. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues aquí con el placer de escucharle como siempre. Y obviamente siempre que uno lo escucha empieza uno a hacer dibujos acá en la cabeza y vienen las preguntas en cascadita, por ejemplo, el asunto de la interacción entre los cuerpos, el poder cuando uno de los cuerpos tiene conciencia o hay diferentes niveles de conciencia, o ahora tenemos una tecnología, digamos, generativa que simula la producción de la conciencia o del conocimiento o incluso posibilidades sintientes que en otro momento estaban reservadas para ciertas condiciones. Entonces hay todo un entramado, hay una construcción compleja en términos de cómo hemos ido caminando en estas reestructuraciones sucesivas y llegamos aquí. Por supuesto que el cuerpo va acompañando la evolución del universo. El cuerpo, obviamente, ya hemos platicado, usted sabe que mi perspectiva es autopoyética, básicamente, ¿no? Y en ese sentido, pues yo soy de la idea que estos cuerpos están, como usted dice, en permanente proceso, en permanente transformación, y no evolución, no sé si la evolución es la palabra más adecuada, esa la dejaría para un tipo específico de cuerpos, pero si entendemos que todos los cuerpos del universo están en proceso, pues no ubicaríamos una evolución similar. Tal vez la fisión es una forma de evolución digamos, de los metales pesados, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estas condiciones del cuerpo, pues lo único que se me viene es la enorme dificultad de entender o de tratar de entender cómo está articulado la categoría del cuerpo, no solo en el término de la relación y condición humana, sino en términos de todo lo que es la posibilidad, digamos, del propio universo estar generando manifestaciones diversas de los cuerpos y de la vida. Claro, ahí yo lo único que puedo comentar, porque es un campo vastísimo de reflexión el que está planteando, es precisamente lo que decíamos. Tenemos que aprender en el diálogo de los otros cuerpos, no los humanos. Los humanos vamos a dedicarnos o estarnos ensalzando
a estar mostrando nuestras facultades, como a desplegar nuestro plumaje y decir, oh, qué maravillosos son los seres humanos, mira la tecnología que hemos inventado, mira cómo estamos viajando al espacio, mira cómo estamos ahorita siendo capaces de transformar esto y lo otro. Es una especie de tecnología, por eso les decía el espejo de Narciso. Si vemos la naturaleza y dialogamos con ella, porque sí se puede dialogar con la naturaleza, no como los diálogos que tenemos aquí, con usted, con Mónica, con René, con Senorina, pero sí podemos dialogar y escuchar con cuidado a la naturaleza. Aprendemos muchísimo de ella. Bien, bueno, sería entrar en muchos detalles pormenores, pero los animales que tenemos cerca, animales domésticos, pájaros, cuadrúpedos, nos enseñan muchas cosas de nosotros mismos y de ellos, porque muestran emociones, porque muestran actitudes, son distintos cada uno, no hay uno igual a otro. Y tenemos que verlos y ver el universo en su diversidad para quitarnos tantos pretensiones humanas. Fíjense, no sé por qué, ahora que sabemos que las dimensiones del universo son inmensamente mayores de las que se habían calculado, en vez de mostrarnos eso, hacernos un poco más prudentes y humildes, seguimos con una soberbia así desbocada. Somos el desbocamiento de la soberbia humana, del antropocentrismo, el antropoculto. El hombre es lo máximo. Hombre, lo máximo, y seguimos en guerra, matándonos unos a otros, tramando quitarle al otro para tener yo, o enriquecerme a costillas de mis trabajadores. Esa maravilla humana es relativa, y luego estamos acabándonos a nosotros mismos con una serie de productos como las drogas que cada vez se están utilizando más. Entonces digo yo, ¿dónde está el conocimiento de lo que somos? ¿Dónde está el respeto a la naturaleza de la que formamos parte, de la que somos un capítulo? Si quieren ustedes el capítulo de una conciencia más desarrollada, pero también por eso la más falible, porque es una conciencia lingüística. Y el lenguaje exige interpretación. Que yo puedo llamar de 1000 maneras a una sola cosa. A este libro lo puedo llamar mi obra más actual, puedo llamarlo un cachivache literario, puedo llamarlo un ensayo provocador, puedo llamarlo un intento de llamar la atención de la gente, puedo darle muchos nombres. Depende cómo quieras definirlo. Entonces, definir es parte del trabajo que el ser humano hace. El problema es que no tenemos derecho a las definiciones caprichosas. Lo podemos hacer, pero una buena ética corporal tendría que decir, los conceptos están hechos para captar la realidad como es, entenderla y entendernos a nosotros mismos, no para hacer nuestra voluntad. Sí, porque yo puedo decir, bueno, es que vivo en un mundo de esclavos que me pertenecen. No saben todavía que son mis esclavos. ¿No lo pensarán algunos grandes capitales, dueños del capital? El mundo me pertenece. Gravísimo que su lenguaje los lleve a una conclusión tan terriblemente peligrosa, porque ese es el principio de la autodestrucción. Yo creo que tendremos que ver la película del Toro para ver qué más nos sugiere este cineasta extraordinario con su Frankenstein. A ver, pero sí hay mucho que pensar, mucho. Y las preguntas que hace usted, Jesús, me las guardo porque luego las platiquemos más en detalle, porque tenemos para rato ahí sobre eso. Lo único que sí me quedo es con la importancia de reflexionar sobre este libro y otros libros, pero todo lo que nos ayude a vernos crudamente a nosotros mismos y encontrar soportes naturales. Yo no, a diferencia del italiano Máximo,
Sí creo que hay una naturaleza humana, pero es una naturaleza dinámica. Pero si es dinámica, quiere decir que se puede desarrollar en óptimo o desarrollar en contra, en autodestrucción. Y yo no creo que la naturaleza tenga como, si hay una finalidad natural, el propósito de autodestrucción de la especie humana y con eso de todas las especies, con una guerra de destrucción planetaria. Yo siento que la naturaleza es resistente, lo vemos, algunos hemos hecho siempre la broma que cómo es posible que el DF siguen creciendo árboles, libros también. Gente lee mucho. Pero ¿cómo puede seguir creciendo árboles y habiendo pájaros con esos niveles de contaminación? La naturaleza también se adapta, también resiste y nos da el ejemplo. Utiliza los nichos que nosotros en nuestro egoísmo vamos dejándoles. Por eso este libro también es un llamado a una axiología que dé cabida a las cuestiones de la diversidad humana, pero también del entorno natural. Tenemos que establecer ética, estética y epistémica, que así llamo la epistemología, que trata el tema de la verdad y sus diferentes categorías, en la que quepan las demás especies. Porque yo sé que no tienen los mismos gustos que nosotros, ni las mismas necesidades. Pero les debemos muchísimas cosas. Fíjense, bueno, ahorita estoy trabajando, nada más se los digo así de pasada. Así como trabajé en un libro sobre el tema de la mariposa que se reconstruye a la hora del cambio. Ahora estoy trabajando con la idea del enjambramiento. Somos una especie de enjambre. Pero eso lo dejo para otra ocasión. Nada más como una provocación. Ah, Jesús, levantó la mano, adelante. Un enjambramiento y luego vamos a hacer como las abejitas que hacen sus colmenas y como diría Marx, pero con una praxis. Lo que pasa es que hay muchos tipos de enjambres. El enjambre humano tiene cualidades que no tiene el enjambre de las abejas o las hormigas. Las autonomías de los miembros de una colmena o de un hormiguero son muy diferentes a las nuestras. Por eso nosotros somos responsables y por eso necesitamos valores y muy buenos valores, valores muy bien definidos, porque somos muy inciertos. El principio de incertidumbre nosotros cuajó de una manera muy riesgosa. Nos puede llevar a cometer los peores errores. A que un líder como Trump, y hay que decirlo, detone una guerra nuclear. Un agente, o un Putin, o un Zelensky, o un Netanyahu, no sé. Entonces, ¿qué quiere decir? Tanto poder acumulado en una persona, en vez de distribuido, en vez de compensado con un equilibrio social, nos está llevando a una situación límite muy peligrosa, mucho, muy peligrosa. Y yo no soy catastrofista, lo digo en el libro, pero de todas maneras reconozco que si no trabajamos con los valores bien, fuerte, sí vamos a estar en graves problemas. Ya están, pero van a agudizarse. ¿Por qué? Porque si creemos que los valores no se pueden definir, como lo dicen los analíticos más rigurosos, si no se pueden definir, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a valorar? Con mi estado de ánimo, con según amanezca yo este día. Porque ellos no niegan que se valora, ¿eh? Bunge, Ayer, Carnap, todos ellos admiten, reconocen que se valora, el mismo Moore, pero consideran que es un acto caprichoso.
valorar. Vaya. Oiga, doctor, y ya como para ir cerrando, porque ya el tiempo, Ya nos ya pasamos. estamos ahí, que se ha ido rápido, muy interesante. ¿Cómo tendría usted alguna propuesta para ello, para trabajar en los valores? Sí, conocer el cuerpo que somos, conocerlo a profundidad, romper el paradigma que traemos todavía del cuerpo como algo material, como algo que no tiene propósito, que no tiene intencionalidad. Cuando yo veo cómo se comunican las células entre sí para hacer esa red increíble de billones de células que forman los órganos, la piel, todo, digo yo, caramba, esa forma de comunicación y coordinación es sorprendente. Y no es que yo quiera una sociedad así, automatizada, pero sí reconozco que hay que aprender algo de ahí, que es la comunicación. El cáncer es un tejido que ya rompió la comunicación y se va por su cuenta y riesgo. Hay razones, pero en fin. Bueno, ahí Senorina y Jesús Eliseo quieren hablar algo y cerraremos entonces. Senorina, doctora. Sí. No, pues qué maravilla porque nos quedamos con un montón de preguntas, inquietudes, lo cual significa que vamos a ir corriendo a leer el libro. Pero justo me parece importante eso, ¿no? Doctor, que nos platique dónde conseguir el libro, cuánto cuesta para acá hacerle publicidad. Hay un vínculo que les mandé que me lo proporcionó la editorial Malpaso, que pueden pedirlo directamente por internet. Entran, hay como todas las ventas por internet ahora, ¿no? Un carrito para subir los libros que quiere uno comprar, cierra el trato y se lo mandan rápido. Pero también a mí me dijeron que van a mandar a Educal. Espero que ya lo hayan hecho para que lo puedan tener muy cerca. Y luego el precio es muy accesible. Eso me da gusto. Me molesta que los libros sean muy caros porque se cierra el límite de adquisición para la gente. Este libro, desde el principio, en todas las presentaciones, se ha dado en 190 pesos. Cuando que los libros, y más de una editorial que tiene su sede en Barcelona, son de 200, 300, 400 pesos. Pero eso es terrible. Se llama Malpaso y compañía.mx. Lo puse en el chat también. Bien, perfecto. Jesús, su última reflexión por lo pronto. No, una pregunta breve, doctor. Al final de cuentas, espero que con su cátedra podamos tener ahí un buen tiempo de conversación. En este caso, cuando usted habla de estas relaciones, ¿no está ya atendido y hay avances desde la cibernética de la información como la parte profunda de la vinculación entre cuerpos? Claro, estaba yo estudiando porque precisamente me llamó la atención de qué tanto se había investigado sobre eso, de lo que llaman ahora el pensamiento de enjambre. Búsquenlo en internet, ya hay mucha investigación y lo aplican en todos los niveles, pero está en proceso. Yo lo aplico a los cuerpos, ahí lo aplican a las partículas, lo aplican a los seres vivos, lo que hace que un cardumen se forme, lo que hace, pero son varias investigaciones sueltas. Yo creo que por ahí va un pilón de investigación muy importante al que vamos a tener que recurrir. Si los filósofos o quienes creemos ser filósofos no acudimos a todas esas investigaciones de frontera, pues estamos quedándonos rezagados. Entonces hay que profundizar en qué somos como cuerpos. Y eso nos tiene que llevar a profundizar en qué son los cuerpos, los otros. Vamos a encontrar que tenemos más en común de lo que creemos. A lo mejor lo que llamamos magnetismo es más común de lo que uno piensa en las relaciones humanas. Y muchas otras formas. Los mensajes que no son conscientes, que son telepáticos, que son ambientales, pues están aquí está en el espacio en el que estoy situado y en el que cada uno está situado. Hay cantidad de mensajes
de radio, de televisión, vayan ustedes a ver cuántos. Hay ondas que están aquí, esperando simplemente que las traduzca uno con un aparato, con una tecnología, para ver qué hay ahí, qué se está diciendo. Mejor barbaridades que están diciendo en mi libro. Quisiera que se ocupen de eso, por lo menos, discutirlo. Bueno, pues yo creo que tendríamos mucho que hablar, y de investigar, porque yo creo que el tema de los valores y el cuerpo, porque esa es la mancuerna, que digo, cuerpo y valor son inseparables. Pero esa es mi, digamos, la tesis sintética. Claro que para eso hay que entender qué es el cuerpo y qué es el valor. Por eso las dos partes, las dos mitades del libro van dirigidas, uno, a entender qué son los valores y las otras categorías valorativas, y otro, entender qué es el cuerpo, aunque sea muy somero, porque no puede ser un tratado sobre el cuerpo ahí, aplicado en las disciplinas axiológicas. Bueno, no sé si completamos, espero que sirva esto como una introducción, no la usual es que se dediquen a hablar del libro de uno, pero estoy viendo las ventajas de esto. Lo hacen hablar a uno, que es hacer más claro el discurso que a veces por escrito no es tan claro. Sí. Y aparte escucha uno preguntas, cuestionamientos que lo siguen a uno poniendo a trabajar. Ya ve que estuvo mejor así. Sí, muchas gracias. Muy bien, funcionó. Muchas gracias a usted, doctor. Gracias Senorina, a ustedes. Esperemos que esto se reproduzca, lo abran, lo vean y cuestionen lo que quieran cuestionar a la gente. Yo estoy puesto para que me hagan llegar comentarios y si quiere ponga también mi correo electrónico, aricobobio@hotmail.com. Sí, claro que sí. Bueno, pues fue una tarde maravillosa, muy rica, de mucho aprendizaje, muy estimulante. Gracias, doctor Arturo Rico, por lo generoso de su presentación. Fue un gustazo y bueno, los esperamos y gracias a quienes nos acompañaron. Quedará esta grabación pues para que tengan acceso las personas que estén interesadas en escuchar esta plática. Los esperamos en un mes en la siguiente sesión de este seminario permanente de estudios sobre modernidad, perspectivas críticas y plurales. Hasta pronto. Felicidades por el seminario. Está funcionando muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Alice.